Muy bien, le damos una cálida bienvenida a todos los participantes del webinar que la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, en coorganización con la empresa Primus Capital, dan el día de hoy. Para iniciar este evento, quiero saludar y dar el pase al presidente de la Cámara, Juan Carlos Fischer, para que pueda darnos unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Romina. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gusto y es un honor, como siempre, poder estar en esta secuencia para poder saludarlos, darles un cordial abrazo de bienvenida y poner nuevamente a su disposición uno de nuestros eventos. Hoy día nos convoca un tema sumamente interesante como es el factoring. Término que se viene acuñando hace mucho tiempo en los anales, digamos, de la historia económica y del quehacer empresarial, pero no siempre se sabe exactamente de qué se trata. Yo le voy a pedir hoy día definitivamente a nuestro amigo Luis José Risco que se dé unos minutos para explicar a las personas que les pudiera tener alguna duda qué realmente significa factoring y que no se limita solo a la compra de facturas como una alternativa obviamente no de recaudación, sino una alternativa de acomodar presupuestos, etcétera, sino cuáles son las incidencias y las ventajas de utilizar el factoring como una herramienta presupuestal, especialmente para los CFOs o las personas que están a cargo del área financiera en las empresas. Hoy día, independientemente de la situación política interesante que tenemos tanto en Perú como en Chile, como ustedes bien saben, los elementos económicos, las economías de ambos países y las relaciones comerciales entre Perú y Chile se saltan este tipo de situaciones y nos manejamos siempre por cuerdas separadas. Eso no significa que no debamos en su momento dar una voz de alerta, dar una voz de alarma, que cuáles son las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos. Y es sumamente importante que se tenga meridianamente claro que el empresariado es un jugador de la economía de los dos países y de general de todos los países, que está a favor y cercamente relacionado con la libertad, con la libre empresa, la libre inversión y el mantenimiento y el circunscribirse en forma completa y radical a las leyes. Es por esa razón que para nosotros es, como repito, un gusto, a pesar de la situación de incertidumbre que se pueda tener, es insistir en las ventajas tanto en Perú como en Chile de seguir invirtiendo, porque las situaciones anexas se van a mejorar o finalmente a empeorar después de todo. Cosas que esperemos evidentemente que no sea así. Sin más, quiero dejar con ustedes, Romina, no sé si es que va a haber una presentación previa de la empresa de Luis José o si entramos directamente a su exposición. Tú dirás. Muchas gracias, señor Fischer. Entonces, continuando con el programa, les presento entonces a Primus Capital. Primus Capital es una empresa chilena con más de 5 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente cuenta con una sede en Lima, Perú, dedicada a brindar servicios financieros, especialista en soluciones de financiamiento del capital de trabajo para sus clientes, principalmente a través de operaciones de factoring, descuento de facturas y otros servicios. Nos acompaña como expositor Luis José Risco. Él es gerente comercial, licenciado en Administración de Empresas, técnico en Computación e Informática, MBA de la Universidad Privada de Piura, especialidad en Gestión Comercial, Ventas, Desarrollo de Nuevos Negocios, Finanzas y Automatización de Procesos. Además, cuenta con experiencia multifuncional, lograda en empresas líderes en bancas, servicios de información y consultoría. Resultados exitosos en gestión comercial y clientes, negociación, control de presupuestos, análisis de la rentabilidad de clientes, canales y desarrollo de nuevos negocios. Perfecto. Ahora doy el paso al señor Risco para que nos hable sobre el factoring, adelanto de facturas a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal? ¿Me copia? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Formalmente quiero, de hecho, agradecerle a Juan Carlos Fischer, que es el presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, y a todo su equipo. La verdad que a quienes felicito mucho porque son muy activos gestionando eventos para todos sus asociados y promueven mucho las redes de contacto entre ellos para poder engranar negocios y mostrar algunos atributos de algunos asociados frente a la misma comunidad y sociedad.
Bueno, sin más preámbulos, quisiera comentarles un poco respecto de nosotros, ¿no? Bueno, en el caso de... déjame... Ya está. Ahí está. Bueno, ya me presentaron. De hecho, yo tengo experiencia en banco, en centrales de riesgos. Ahora he vuelto nuevamente al mundo de los negocios empresariales que a través del factoring con Primus Capital. Y quisiera contarles brevemente un poco acerca de Primus Capital y ir desarrollando, como dijo Juan Carlos, el mundo del negocio de factoring. Primus Capital es una empresa de servicios no financieros. Principalmente lo que hacemos son negocios de factoring o adelanto de facturas. Tenemos en el mercado 8 años. En el Perú estamos desde el 2017, donde abrimos una sede en Lima. Principalmente Primus funciona en Santiago de Chile. Sin embargo, tiene oficinas en Antofagasta, Viña del Mar, Curicó y Concepción. Si vemos el mundo del negocio no financiero a través de factoring, nos diferenciamos debido a que nosotros a nuestros clientes les damos una atención de primera, nos preocupamos mucho en la seguridad y agilidad de las operaciones y sobre todo en el uso de tecnología. Para contarles un poco de Primus a nivel de cifras, esto es solo en Perú. El negocio de factoring genera que estos podamos... no los hicieron con anti-reflex. ¿Perdón? Perdón. Si nosotros vemos el negocio de Primus en Perú, nosotros atendemos a muchos clientes clientes empresariales de diferentes tamaños, corporativos, empresariales, mediana empresa. Sin embargo, algo no menor es que el 86% de nuestros clientes son empresas pequeñas y medianas empresas o microempresas, lo cual ayuda muchísimo al desarrollo de los negocios empresariales debido a la dotación de capital de trabajo que les damos a través de herramientas de factoring. Actualmente en nuestro portafolio tenemos más de 55 millones de dólares de stock de colocaciones. Si vemos el volumen que hemos transado, hemos hecho más de 513 millones de dólares de flujos en negocios realizados, con más de 13.000 operaciones y más de 2.000 clientes atendidos. Entonces, la verdad que la experiencia de Primus Capital en Perú, desarrollando negocios de factoring, ha sido de verdad muy, muy buena, muy generosa, muy alentadora. Si comparamos el mercado, el Primus Capital y cómo se desarrolla tanto en el mercado chileno como en el mercado peruano, en el caso chileno está ubicado en el segundo lugar, de acuerdo al ranking que tiene la CHEF, que es la Asociación de Factoring del Mercado Chileno. Y en el caso peruano, nosotros estamos en primer lugar en el factoring igual no bancario, según el ranking del APFAC. Aquí una pequeña precisión. En el mercado de factoring en el Perú, podríamos decirles que el 80% del mercado de factoring en Perú está, de hecho, ocupado por los bancos. Y el 20% restante pertenece al mercado de factoring no bancario, que es donde Primus se desarrolla. Y de hecho, junto con un número importante de empresas que se han abierto en el país, tratando de dinamizar el negocio de factoring para dotar de capital de trabajo a empresas pequeñas y medianas, y obviamente tratando de que la participación de los bancos se reduzca un poco y lleguemos a niveles como en otros países donde la atención en bancos en factoring es más o menos un 70% y el servicio o el sistema atendido por las empresas no financieras en factoring es como el 30%, 35%. Antes de hablarles de factoring, siempre es bueno un poco contar la historia del factoring. Cuando revisamos un poco la historia del factoring o dónde se inició, de acuerdo a la historia que tenemos o a la información que buscamos en realidad, el factoring ha sido su aparición aproximadamente 5.000 años atrás en la cultura babilónica. Y de la misma forma existen también apariciones del factoring tanto en la parte fenicia, en el Mediterráneo, en donde los vendedores ambulantes de esa época
básicamente comercializaban productos manufacturados entre las distintas regiones del imperio básicamente romano, posteriormente llamados los comanditarios, donde tanto en Venecia, Florencia, Génova, lo que hacían eran financiaban operaciones comerciales y aseguraban que los que viajaban, básicamente que eran agentes contratados, pudieran tener el ciclo de crédito completo. Luego, cuando revisamos la información, podríamos establecer que a finales del siglo XIV, comienzos del siglo XV, empieza a aparecer realmente el factoring muy desarrolladamente, tanto en la relación que hubo entre la colonia inglesa con la norteamericana, básicamente por el comercio que se desarrollaba entre los productores y la venta que hacían hacia el mercado norteamericano, donde lo que hacían es necesitaban agentes comisionistas para poder atender las ventas que hacían al crédito. Como obviamente en esa época no existía las telecomunicaciones que tenemos ahora, sino que tenían comunicaciones de alguna forma a través de transporte que era marítimo, eso obligaba a que los agentes comerciales básicamente lo que hagan es tenían que vender a nombre de otras personas y a nombre de clientes y contra eso podían hacer el cobro de las facturas. Y ahí es donde se empieza a desarrollar el factoring. ¿Perdón? ¿No está viendo la BPT? Sí, ok. Bueno, me parece que no se ve la BPT, pero igual sigo continuando con la exposición. Con todo esto se puede indicar que... Perdón, Luis José, ¿qué es lo que tú tienes una pantalla para compartir? Sí, exacto. Si estamos compartiendo una pantalla, pero creo que no se está viendo la presentación. No sí. la estoy viendo. Yo sí la vi al inicio del... A ver, ojalá que alguien del equipo, Mónica o Romina, puedan poner, porque yo vi la presentación en un inicio. Mientras aprovecho el cuarto intermedio, como para ponerlo en términos congresales, qué curioso este dato de la época en que se dio el factoring en la época babilónica. O sea, los millennials hoy día no tienen por qué ni ninguna razón para adjudicarse, digamos, la autoría de herramientas como el factoring. O sea, esto sí es anterior a todos nosotros, lo cual me parece fantástico. Sí, correcto. A ver, equipo, ¿por qué no puede ver el señor Risco su presentación? Cuando yo ya la había visto. Sí, ahora la estamos poniendo. Creo que la están compartiendo. Creo que ahí sale. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Listo, disculpa, por favor. No, para nada. Perfecto. Está claro que en la época babilónica o en la época mía, o el usar una pizarra con tizas y con mota, nunca tenía problemas de tipo de conexión. Pero ahora tranquilo. La modernidad exige ciertos sacrificios. No, sí, discúlpame. No te preocupes. Estamos viendo tu presentación. Sí, no, y como les decía, entonces, básicamente por el desarrollo del comercio textil entre las colonias inglesas y el mercado norteamericano, es decir, el interés de los ingleses de vender su mercadería hacia el mercado norteamericano y el interés de los empresarios norteamericanos de adquirir básicamente las mercancías textiles, hizo que los ingleses contrataran agentes que se encargaban de comercializar finalmente estos productos y los norteamericanos tenían algunos agentes que actuaban como operadores de riesgos que hacían que estas ventas se pudieran concretar. Es decir, tenías agentes norteamericanos que lo que hacían eran conocían a los clientes norteamericanos y lo que hacían era les adelantaban las ventas al crédito que hacían las colonias inglesas. Entonces, esto hizo que el mercado de factoring se desarrolle en esa época e inclusive, yendo ya inclusive a la parte del mercado del desarrollo donde ya llega la revolución industrial, este producto se siguió desarrollando. Entonces, cuando vemos un poco la historia del factoring, si bien es cierto, se desarrolló con muchísima fuerza en Norteamérica, el crecimiento en Norteamérica fue, les diría que a una tasa de crecimiento de más o menos 8% anual. Hoy en día, el mercado más desarrollado en factoring es el mercado europeo.
y eso lo que ha hecho es que la herramienta de factoring sea algo muy común en todos los mercados. Entonces, en el caso peruano tampoco es ajeno. En el caso peruano, eh, principalmente nosotros tuvimos en el 2011 la publicación de una ley donde se estableció que exista la ley de la factura negociable, que luego, después de unos 4 años más, ya se volvió obligatoria y obligó que las empresas tengan que emitir una cuarta copia en la factura que se llamaba factura negociable, que para el entender del empresario peruano era básicamente como una letra o un título de valor que permitía que pueda ser negociado. Y ahí es donde empieza la historia del factoring con mayor desarrollo en el mercado peruano, ¿no? Eh, para contarles un poco más sobre los productos y servicios que ofrecemos en Primus, principalmente están enfocados en dos, en el factoring doméstico o factoring local y el factoring internacional, donde de hecho voy a ir en las siguientes láminas a ahondar un poco más de cada uno. Dentro de los otros servicios que nosotros manejamos también algunos esquemas de gestión de cobranza, estructuras de créditos, pago a proveedores también a través de operaciones de factoring. Sin embargo, en la presentación de hoy, principalmente me voy a centrar en los dos primeros, el factoring local o doméstico y luego el factoring internacional. Entonces, para responder lo que Juan Carlos nos comentaba al inicio, ¿qué es el factoring? En resumen, el factoring es adelantar tus cuentas por cobrar. Tú como empresa tienes, si es que otorgas ventas al crédito, porque tienes algún cliente importante para tu empresa a la cual tú le otorgas un determinado plazo de crédito o le vendes al crédito, el factoring es básicamente una herramienta que te permite adelantar esas cuentas por cobrar de tal forma de que tu empresa tenga la liquidez en el momento adecuado y no tenga que esperar los plazos de crédito que le estás otorgando o que te otorga tu cliente para que finalmente tengas el dinero o el capital de trabajo y puedas seguir operando de manera inmediata. Si volteamos un poco la mirada a la parte derecha de la pantalla donde está esta parte del proceso de factoring, quisiera explicarles aquí de una manera más detallada cómo es que funciona. Imaginémonos que tu empresa, lo que hace es vende el crédito a un determinado cliente. Y lo que hace es, al vender el crédito, emite una factura. Entonces, tu empresa emite una factura al cliente y tienen en esa transacción comercial unos acuerdos que básicamente es eh, la condición de pago, que es el plazo, en cuánto tiempo te van a pagar. Entonces, si tu empresa, imaginémonos que le vende el crédito a un cliente determinado y este cliente determinado es una empresa grande que, por ejemplo, te va a pagar en 45 o 60 días, tú tienes dos opciones. Opción uno es, esperas los 45 días a que tu cliente te pague. Sin embargo, eso supone que tú tienes la suficiente capacidad financiera para poder aguantar el plazo de pago de tu cliente. Si no es el caso, es decir, requieres la liquidez y no puedes esperar esos 45, 60 días del plazo de crédito, lo que hace tu empresa es, ahí es donde aparecen empresas como Primus Capital que te pueden comprar esas facturas. Es decir, tú lo que haces es, me cedes la factura y yo lo que hago es, te adelanto ese dinero directamente a ti. ¿Y cómo lo hago? Tú me cedes la factura, para eso existe esta factura que se llama factura negociable, y lo que hago es, esa factura la confirmo con tu mismo cliente. Tu cliente básicamente lo que me va a decir son las mismas condiciones de pago. En lugar de pagarte, no sé, en 45 o 60 días, en lugar de pagarte a ti como empresa, me va a pagar a mí. Y yo lo que hago es, como empresa, te adelanto ese dinero en el día 1 y yo me encargo luego de cobrarle a tu cliente en los 45 o 60 días de plazo que te dio como crédito. Y de esa manera es que termina el ciclo del negocio de factoring, de tal forma de que tú no tengas que esperar los plazos de crédito que te da tu cliente para que finalmente puedas contar con liquidez y sigas dinamizando o creciendo en tu negocio. Normalmente cuando tu empresa empieza a operar, eres una empresa mediana, una empresa microempresa o una empresa pequeña y mediana, normalmente
lo que buscas es atender a clientes que sean muy grandes o que sean clasificados en el sistema como corporativos o gran empresa. Estas políticas de estos clientes corporativos o de gran empresa, básicamente lo que hacen es, te exigen que vendas al crédito a los plazos que ellos te imponen, que son plazos normalmente en promedio en el mercado. Bueno, antes de la coyuntura política estábamos hablando de 30, 35 días. Sin embargo, hoy día estamos hablando de plazos de 60 días, 65 días en promedio. Entonces, si estamos hablando de que tu empresa podría hacer de repente mensualmente 3 o 4 transacciones con un cliente importante, tienes ahí un importante capital que le estás dando al crédito a un determinado cliente y vas a necesitar alguna herramienta para financiarte. Cuando tienes, de hecho, líneas en el sistema bancario, tú puedes, de alguna manera, sortear este crédito que te exige tu cliente usando las líneas bancarias. Sin embargo, ¿qué pasa si la empresa es una empresa mediana, pequeña, que no tiene acceso al financiamiento bancario? Ahí es donde empresas como Primus, que es una empresa de servicios no financieros, te puede apoyar comprando facturas para que no tengas que esperar ese plazo de pago de tus clientes, ¿no? Dentro de las principales ventajas que tiene el factoring es que, como lo he dicho anteriormente, lo primero que haces es que tú accedes de manera inmediata al capital de trabajo y a precios competitivos, porque si hoy día no tienes acceso al crédito, básicamente la opción es que tú saques dinero de tu bolsillo y financies esa venta al crédito por un plazo determinado. En cambio, el hecho de hacer una operación de factoring o adelanto de facturas, lo que te permite es que el capital de trabajo lo tengas de manera inmediata. Yo pienso que esa es la principal ventaja, porque hoy día el hecho de tener el efectivo, el cash, es lo que está dinamizando el mercado. Eso es lo más importante. Dentro de las otras ventajas, podríamos mencionar que... Perdóname, Luis Sí. José, quisiera hacer una consulta que podría ser un aporte. La diferencia en el costo entre el servicio que da una empresa privada, como puede ser Primus Capital, con respecto al sistema bancario, ¿podrías explicar, por favor, de qué porcentaje se está diferenciando para que quede claro? Yo voy a hacer preguntas como si yo estuviera No, recién claro que sí. Claro que sí, aprendiendo a Juan leer. Carlos. Claro que sí. Nosotros, como lo estaba comentando, nos movemos en el mundo financiero no bancario, es decir, vamos en la parte paralela de los bancos. Entonces, si tú eres una empresa de determinado tamaño, tienes dos escenarios. El escenario en que eres una empresa muy pequeña, que no tienes acceso a líneas bancarias, no tienes acceso a financiarte con el banco. Entonces, tu única alternativa de financiamiento son prestamistas, personas naturales o dinero de tu propio bolsillo. Ese dinero definitivamente en el mercado es el dinero más caro que existe. Entonces, nosotros no llegamos a esos niveles, ¿no? Nuestras tasas definitivamente son, de hecho que son más caras que un banco, eso sí, sí es cierto. Sin embargo, nunca llegamos a ser tan caros como esos escenarios de préstamos personales o préstamos o el mismo dinero que tú puedes utilizar con líneas en lugar de usar tu propio dinero del bolsillo, ¿no? Y la razón es, ¿por qué? Porque empresas como nosotros, que nos desarrollamos en el mundo no financiero, no somos realmente un banco que tiene, por ejemplo, cuentas de ahorros, cuentas corrientes, que tienen de alguna forma una captación de dinero de una forma más barata. De hecho, una empresa de factoring siempre va a ser más cara que un banco, pero de alguna forma nosotros somos la puerta de entrada de las empresas para que puedan financiarse luego con un banco. Normalmente nosotros ayudamos mucho a la bancarización de los países porque las empresas medianas pequeñas empiezan con nosotros, hacen una especie de ciclo de negocio con nosotros, empiezan sus primeras operaciones crediticias y luego lo que va pasando con nuestros clientes es que van migrando a los bancos. Es un poco la evolución natural que tienen nuestros clientes. Sin embargo, cuando hablamos de clientes medianos, grandes o corporativos, que también nosotros atendemos,
uno se puede preguntar, pero ¿por qué un cliente grande o mediano o corporativo podría estar trabajando con una empresa de factoring, ¿no? Y la razón es porque hay negocios que el banco, por A, B, Z motivos, no atiende. Y nosotros sí podemos atenderlos, ¿no? Por ejemplo, imagínense que por la coyuntura, por ejemplo, los bancos nos pueden decir hoy día, ¿no? Los negocios con las empresas agroexportadoras los voy a ajustar un poco más porque la coyuntura está haciendo que yo sea mucho más exigente, más ácido y no voy a financiar ninguna operación de facturas o de adelanto de facturas de una empresa agroindustrial. Nosotros, por ejemplo, esa forma de ver el negocio como tiene el banco, no la compartimos del todo. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí podríamos atender negocios que el banco hoy día no atiende. Y eso podría hacer que un cliente mediano, grande o corporativo trabaje con nosotros negocios que el banco no quiere tomar. Entonces, en resumen, nosotros podemos atender clientes que recién se están bancarizando, que el banco finalmente ni siquiera les ha dado una línea de crédito, o podemos atender clientes que teniendo ya una línea de crédito tienen negocios con otros clientes que el banco no quiere comprar. Entonces, de Claro, esa forma, eso suena una tremenda ventaja. Al margen exactamente. del hecho de que me imagino que los periodos y los plazos son evidentemente mucho más cortos que en el caso de la banca regular. Que creo que es importante, José, y ahora ya no hablo más, es que no se vaya a confundir esto con banca paralela, porque como tú has dicho hace un minuto, que esto funciona paralelamente a la banca. Ojo, una cosa es funcionar paralelamente a la banca y otra cosa es ser banca paralela, que no es el caso. Ah, no, exacto, sí, sí, sí. No, yo cuando digo paralelo es que estamos al costado de los bancos porque estamos atendiendo negocios que realmente ellos finalmente no toman, como les digo, por A, B, Z motivos, ¿no? Em, de hecho, cuando uno está muy metido en el negocio bancario más está orientado, de hecho, a, por ejemplo, captación de ahorros, colocación de créditos a personas naturales en algunos bancos, y en otros bancos está muy orientado al negocio de medianos plazos a través de garantías hipotecarias, ¿no? En el caso del factoring es muy fácil entrar porque realmente al momento de inscribirte como cliente, básicamente lo que haces es firmas un contrato y luego evaluamos a tu cliente, ¿no? Entonces, por eso es que es muy sencillo acceder al mundo del factoring a través de empresas como las nuestras. Bueno, continuando un poco con las ventajas que tiene el factoring, por el lado de la cobranza, también te ayuda porque tú disminuyes el riesgo debido a que la cobranza ya no la haces tú como empresa, sino la hacemos nosotros directamente porque estamos finalmente cobrándole a tus clientes y ya no eres tú, sino es una empresa de servicios que es la que le está cobrando a tu cliente. Eh, la tercera ventaja, que es mejorar el flujo, va muy, muy de la mano con el tema de acceder al capital de trabajo. El hecho de tener dinero fresco de manera inmediata te ayuda a que tu flujo de generación sea mucho más inmediato, ¿no? De hecho, que tú al momento de hacer una operación de factoring y cedernos las facturas, lo que haces es generas que optimices tu gestión de cobranzas y tu emisión de facturas que básicamente las estás tercerizando. Luego, si bien es cierto, esto funciona más para las empresas que tienen líneas de crédito en los bancos, el hecho de hacer una operación de factoring no altera para nada tu capacidad de endeudamiento crediticio. Es decir, al hacer una operación de factoring, tú no aumentas tus ratios o tus indicadores de endeudamiento financiero. La otra es que básicamente cuando tú eres una empresa mediana, pequeña, te dedicas básicamente a tu negocio, a tu operación y no tienes que estar pensando en la cobranza de las facturas o en el financiamiento de las facturas porque tú eso se lo puedes delegar completamente a una empresa como la nuestra. Luego, lo que puedes hacer también es el hecho de que tú trabajes con factoring te permite también tener una herramienta de negociación con clientes más grandes, porque los clientes más grandes lo que te piden es que tú les des crédito y eso finalmente hace que tú puedas comenzar a captar otro tipo de clientes o cuando vayas a negociar con otro tipo de clientes, puedas tener en tu ecuación de negociación al factoring como una herramienta que te permita a ti la tranquilidad de tener el efectivo de manera inmediata
y a tus clientes la tranquilidad de que van a seguir pagando en los plazos que normalmente están acostumbrados, ¿no? De hecho, en este caso, a un cliente corporativo grande, lo que le interesa es ganar el plazo por el pago. Entonces, es como que este producto encaja o satisface o atiende la necesidad de ambos lados. A tu empresa porque tiene el efectivo y en el caso de tus clientes porque obviamente siguen pagando en los plazos donde normalmente ellos se desarrollan, ¿no? Y de hecho que cuando tú tienes gran volumen de negocio, puedes tener descuentos por volúmenes al momento de comprar o negociar con tus clientes, ¿no? Como lo estaba comentando también hace unos momentos, cuando uno ve la forma de inscripción del servicio de factoring es muy simple. Básicamente es contarnos quién es tu cliente, o sea, tu empresa, a quién le vende, y con contarnos quién es tu cliente, nosotros lo que hacemos es evaluamos de manera inmediata el negocio. Básicamente lo que haces es firmas con nosotros un contrato y ya automáticamente estás pensando en la parte de en qué momento me van a desembolsar o me van a adelantar la factura. Si te lo pongo con nombre y apellido, imagínate que tu empresa se llame ABC y tu empresa ABC, por ejemplo, tiene facturas de, por decir, una empresa retail, por ejemplo, de Ripley. Evaluamos el negocio y decimos, mira, nosotros trabajamos con Ripley, tiene o sea, tiene un excelente récord de pago, pásame tus facturas, te inscribimos como cliente, firmas un contrato y es más, en el mismo día o al día siguiente estamos haciendo el desembolso del dinero básicamente en tus cuentas. Entonces, el proceso de inscripción como cliente y el proceso de desembolso de dinero es muy, muy rápido. Si eso lo comparo contra un banco, de hecho, los bancos son mucho más conservadores, tienen una serie de requisitos para las empresas para recién poder desembolsar la primera operación. Entonces, ahí comienzas a ver algunas diferencias importantes que algunas empresas no conocen en el mercado, que te permiten de alguna forma tener al factoring como una herramienta inmediata para poder financiar tus negocios. Eso es en realidad un poco lo que les quería contar en el factoring local. En resumen, el factoring, como les digo, es adelantar todas tus cuentas por cobrar que sean al crédito. Cualquier cuenta por cobrar que sea al crédito y en la que tú hayas emitido una factura, hayas emitido una letra, o ahora inclusive un recibo por honorarios, si eres un profesional que emite recibos por honorarios y se demoran en pagarte, todas esas cuentas por cobrar nosotros las podemos atender de manera inmediata. Continuando con los productos que les queríamos contar, tenemos también el factoring internacional. El factoring internacional es muy parecido al factoring doméstico, pero ¿cuál es la diferencia? Que básicamente es cuentas por cobrar a tus clientes que están en el exterior. Entonces, lo que te permite este servicio es que si tú eres una empresa que exporta algún tipo de productos de alguna forma a países que estén fuera de básicamente el radio peruano, puedes tener acceso a adelantar esas cuentas por cobrar también. Ahora, nosotros en el caso de factoring internacional, un poco cómo es que funcionamos. Si hago la comparación entre el factoring local y el factoring internacional, en el factoring local es mucho más simple que yo como empresa conozca a tus clientes peruanos. Es decir, yo puedo saber, por ejemplo, a quiénes tú les vendes y puedo tener referencias a través del mismo sistema, del mismo mercado, quién es el cliente, qué reputación tiene, cuáles son las deudas que tiene, etcétera. Entonces, de esa forma yo puedo engranar rápidamente un negocio de factoring doméstico contigo. Pero en el caso del factoring internacional, una empresa, por ejemplo, me puede traer negocios que sean de Europa, de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Australia, etcétera. Y yo ahí, obviamente, como no conozco como empresa peruana a quién tú le vendes, lo que uso son a los corresponsales. Nosotros estamos dentro de la cadena de factoring internacional, por sus siglas en inglés, que es el FCI.
Y eso básicamente lo que nos permite es poder llamar a estos bancos corresponsales para pedirles referencias de tus clientes, y lo que hacen estos bancos corresponsales es me asignan un determinado cupo o una determinada línea de crédito para tus clientes, de tal forma de que en base a esa línea de crédito que me dan para tus clientes, yo pueda también adelantarte cuentas por cobrar de clientes que están en el extranjero. Más o menos, ¿cómo funciona? Imagínense que tú tienes tu empresa a la que vamos a llamar exportador, y tu empresa lo que hace es cierra una orden de compra con un cliente que está en el extranjero. Una vez que han cerrado esa transacción, ahora aquí solamente también como paréntesis, cuando hablamos del negocio internacional, si bien es cierto, los bancos tienen también líneas de negocio para hacer el negocio internacional, para el comercio exterior. Los bancos tienen líneas de posembarque. Es muy común que los bancos utilicen también lo que se llaman cartas de crédito para cerrar el negocio de comercio exterior. Sin embargo, si tu empresa, volvemos a lo mismo, tiene, y parecido a lo que comenté en el mundo del factoring doméstico o factoring nacional, si tu empresa no tiene líneas en los bancos, pero tiene un negocio, por ejemplo, importante con un cliente en el exterior, y si uno de nuestros corresponsales en el exterior me da una línea para tu cliente, yo puedo hacer un negocio contigo. Si tu empresa, por más que tenga líneas en los bancos, tiene dos escenarios: o está con las líneas topadas, o el banco de repente no compra un determinado negocio, nosotros también podemos evaluar ese negocio y comprarlo a través de el negocio que podamos generar con nuestros corresponsales en el exterior. Entonces, volviendo un poco al flujo del negocio internacional, tú tienes principalmente un cliente que cierra un negocio con una orden de compra con un cliente en el extranjero, y tú lo que haces es, ese negocio se lo presentas a Primus. Primus, ¿qué cosa es lo que hace? Llama a su corresponsal o se comunica con su corresponsal y le pide información de tu cliente. Si nuestro corresponsal ya conoce a tu cliente, lo que hace es automáticamente me asigna una línea de crédito. Pero si mi corresponsal no conoce a tu cliente, le va a pedir información financiera. Y luego yo voy a tener de parte de mi corresponsal básicamente la respuesta de qué negocio, si el negocio es de determinado tamaño, me puede responder que me atiende el negocio, me lo atiende parcialmente, o me puede también decir que no me atiende el negocio. Asumiendo que me atiende el negocio con un determinado tamaño de línea de crédito, básicamente lo que hago ahí yo es notifico tu empresa lo que hace es me cede la factura, que en este caso en el comercio exterior se llama invoice, me cede la factura, y yo lo que hago es le adelanto igual el dinero a tu empresa. Y luego yo lo que hago es me encargo de cobrarle notifico a tu cliente que le estoy adelantando la factura a tu empresa, y tu empresa lo que va a hacer es pagarle a nuestro corresponsal. Y nuestro corresponsal lo que va a hacer es enviarme el dinero a mí. Normalmente en el negocio de factoring internacional, los adelantos de la operación siempre van entre el 60 y el 80-85% del negocio. Y básicamente cuando tu cliente nos pague a nosotros luego de que, por ejemplo, imagínense que el ciclo de esta operación fue de 60 días, nos pagan a nosotros, y nosotros el 20% restante, el 35% restante, de acuerdo a las condiciones como salió la operación, se las devolvemos de manera inmediata. Entonces, lo que te permite también el negocio de factoring internacional es que tú también comiences a dinamizar el esquema en los negocios donde el banco me puede atender, es decir, me puede atender sí o no. Si no me puede atender, existe una empresa como Primus Capital que puede atender tus negocios de factoring internacional. O si yo soy una empresa que tiene líneas en los bancos pero están copadas, o tengo un cliente que el banco no me lo puede comprar, pensemos también en Primus Capital. En el negocio de factoring internacional, los principales documentos básicamente son la factura, que le llamamos invoice por su denominación en inglés.
tenemos el BL, registros sanitarios, certificados de origen, packing list, orden de compra. Básicamente, estos documentos son los documentos básicos mínimos que te piden para que tú puedas embarcar tu mercadería hacia tu cliente que está en el extranjero. Contra esos documentos, nosotros hacemos una rápida revisión y evaluamos de manera inmediata también para poder hacer la operación con tu cliente. La factura, este es un modelo de la factura o invoice en el extranjero, y ahí te indican las principales características que debe tener una factura, que básicamente es el monto, la especificación del producto, cantidad, el acuerdo o Incoterm que se cerró, el plazo, el pagador, etcétera, ¿no? Pero básicamente es una factura, es un documento que indica las condiciones de la transacción de compra-venta para que esa factura nosotros luego te la podamos adelantar. De hecho, en el lado de los beneficios que vemos en el negocio de factoring internacional, tú puedes tener como empresa que exporta hasta un 80% del anticipo contra la mercadería. Igual tú te despreocupas de la gestión de cobranzas porque finalmente se las estás encargando básicamente a nosotros. Obtienes de alguna forma la protección de la carga en caso de que haya alguna insolvencia financiera debido a que la transacción la estás triangulando entre una empresa como nosotros, Primus Capital, tenemos a un banco corresponsal o a un corresponsal que está en el extranjero y que está también en contacto con tus mismos clientes. Y cuando ves por el lado de tus clientes en el extranjero, es importante porque lo que puede hacer es, puede cerrar contigo negocios sin recurrir a una carta de crédito en un banco, que eso generalmente requiere garantías, requiere algunas condiciones que son un poco más complejas, o también requiere que sean un poco más costosas, ¿no? Y de hecho que vas a tener una relación directa también con nuestros corresponsales, de tal forma de que el engranaje pueda ser al revés. Ahora, como nosotros somos una empresa de matriz chilena, como lo comenté al inicio, nosotros engranamos muchos negocios de Primus Perú con clientes de Chile, como si fuera un factoring doméstico. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenemos nosotros es que, como físicamente estamos en Chile, tenemos muchos clientes de Primus en Perú que le venden a Chile. Y lo que hacemos es, como tenemos riesgos o un área de riesgos en Chile, ya conocen a los clientes en Chile. Entonces, de tal forma que yo no necesito utilizar a un corresponsal, porque lo que hago es simplemente mi propia unidad de análisis de riesgos en Chile ya conoce a los clientes del mercado chileno, con lo cual engranar negocios de clientes de Perú que le vendan a Chile son muy, muy sencillos. Y les digo que también es al revés. Tenemos clientes de Chile que de alguna forma le venden a clientes acá en Perú, y también podemos engranar negocios de una forma mucho más sencilla porque finalmente tenemos presencia en ambos países y conocemos localmente cómo se desenvuelven o cómo se desarrollan las empresas en esos dos países, ¿no? Entonces es un tema súper importante mencionarlo. Bueno, y finalmente les dejo ahí mi QR con mis datos de contacto. De hecho, agradezco muchísimo, muchísimo el espacio, porque considero que es muy importante abrir estos foros para poder fomentar el hecho del uso de herramientas como el factoring o adelanto de facturas, que a veces no son tan conocidas en el mercado, y lo que nosotros estamos haciendo es fomentando que una empresa que empiece a vender al crédito, apenas tenga la necesidad de poder cobrar esa factura de manera inmediata, piense en una empresa como Primus que se encarga de eso. Muchas gracias más bien por el espacio y por el tiempo en la audiencia. Muchísimas gracias, Luis José. Ha sido un placer escucharte, ha sido tremendamente didáctica tu presentación. Por favor, dejen de compartir la pantalla. Me quedan un par de consultas en el tintero, en el sentido de, por ejemplo, qué sucede con la movilidad que tienen las monedas. Estoy hablando específicamente del tema de Chile, la movilidad que tiene el tema del dólar. En Perú la dolarización es absoluta, en Chile no. En Chile la moneda que se utiliza es el peso, y hay una
una UF que se llama la Unidad de Fomento, que es como el equivalente a la UIT de acá, pero que aquí se utiliza solamente para elementos oficiales. En Chile la UF es una referencia muy usada, pero básicamente la moneda es el dólar, el peso. ¿Cómo El peso. hay algunos márgenes que se manejan con respecto al costo del factoring de ustedes para solventar, digamos, alguna diferencia cambiaria? En realidad, mira, nosotros en Primus Capital lo que hacemos es manejamos operaciones en soles y en dólares. O sea, tenemos las dos monedas. Si un cliente vende en soles, atendemos en soles. Si un cliente vende en dólares, también. Y de hecho, mira, nosotros no tenemos te digo, monto mínimo de operación para poder atender una factura. O sea, si tú tienes una factura, por ejemplo, de 1.000 soles, o de 1.000.000 de soles, o de $1.000, o de 1.000.000 de dólares, podemos atenderla sin ningún problema. Porque, de hecho, como bien tú lo has dicho, Juan Carlos, lo que hacemos nosotros es sí internamente vemos el esquema de tesorería, pero manejamos las dos monedas justamente para no tener ese riesgo de fluctuación cambiaria. Entonces, para aquellos clientes que facturan en dólares, nosotros atendemos las transacciones en dólares. Y para los que facturan en soles, van en soles también, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea que está dentro del costo operativo de ustedes, digamos, la Sí, posibilidad de alguna fluctuación en la moneda, porque aquí el dólar cambia todos los días, en Chile sí. evidentemente no. A Sí, ahora, pesar que hoy día todo hay incertidumbre en los dos lados, digamos, ¿no? Ya es no se sabe correcto. en qué parte estamos. Ahora, solo para complementar, cuando hablas de negocio de factoring internacional, ahí sí te digo que o sea, 95% de las transacciones son en dólares, ¿no? O sea, En dólar, claro, obvio. claro, Que ahí es la moneda básicamente internacional, digamos, es correcto, transaccional en el mundo entero, eso es un hecho completo. es correcto. Esa era una de las consultas que tenía. La otra era, ¿cómo establecen ustedes, y esto ya es a título de curiosidad más que nada, la información de los clientes de mis clientes? ¿Qué sucede Ujú. cuando ustedes terminan, digamos, una cosa es el análisis de riesgo que hacen con respecto a mí, ¿no es cierto? Que soy su cliente, me conocen, estoy en el mismo entorno. ¿Cómo establecen ustedes ese sistema de seguridad, digamos, con respecto a mis clientes que no necesariamente son conocidos por ustedes, especialmente cuando se trata de operaciones con extranjeros? Mira, eso es una excelente pregunta. Si lo hablamos a través del factoring doméstico primero, ¿cómo lo establecemos? De hecho, el sistema financiero peruano, para que el mercado de factoring se desarrolle, la Bolsa de Valores del Perú creó una empresa que se llama Cavali, que es la que Sí, básicamente administra los valores. es la Bolsa de Valores de Lima, Es correcto. Y precisamente. básicamente, ¿qué hace esta empresa Cavali? En esta empresa tiene una plataforma que a través de esa plataforma se cargan todas las facturas que se van a, de alguna forma, adelantar o transaccionar. Esa, esa, esta herramienta le da seguridad a una empresa de factoring como la nuestra y también a una empresa que adelanta las facturas. ¿Por qué? Porque el hecho de yo, de alguna forma, cargar esas facturas en este portal de manera electrónica, lo que me permite es que esa factura no pueda ser financiada en otro lado. Entonces, por un lado, el riesgo operativo de que una factura se financie más de una vez, lo reduces. ¿Sí? Por otro Ya. lado, respondiendo a lo que tú decías, Juan Carlos, respecto a quién es el deudor, en el mercado peruano tú recurres de alguna forma a la información que existe pública, que es de las centrales de riesgos. A través de las centrales de Bueno, riesgos, evalúas de alguna forma al que te paga. Sin embargo, ¿qué pasa si, porque existen empresas que no tienen nada en el sistema financiero, no tienen deuda, sin embargo son empresas importantes o, por ejemplo, es una empresa transnacional. o las empresas que sí tienen y que de una forma u otra, empresas o personas naturales que sí están inmersos o incluidos en Infocor, por ejemplo, que para nuestros oyentes de Chile es el equivalente ¿cómo se llama el de Chile? Adicom, La DICOM. Pero exacto. resulta que uno entra a DICOM porque no paga una tarjeta de crédito que Mm, nunca solicitó y la empresa la manda a DICOM de inmediato, y lo mismo pasa aquí con Infocor. Es más, creo que yo soy en Infocor por una tarjeta de alguna empresa de retail que yo nunca pedí y ahí estoy. Y no voy a salirme, no me importa.
porque en el Claro. fondo quien conoce al cliente tiene que saber que ese tipo de situaciones que tú puedes terminar en Infocorp o en DICOM por $100, y eso es un absurdo, Es ¿no? correcto, es correcto. No, y mira, y continuando un poco lo que comentas. Entonces, una variable de evaluación es qué tal se comporta esa persona en centrales, pero podría tener información o no tenerla. Y lo que hacemos nosotros es, las facturas de nuestros clientes son confirmadas por sus clientes, que son los que nos pagan a nosotros. Vale, ya, Eh, eso, ah, hay un círculo Exacto. mágico, digamos, que se está Exacto. claro. Al momento de confirmar esas facturas, engranamos relaciones con normalmente los gerentes de finanzas, los tesoreros, los contadores, las personas que se encargan de las cuentas por pagar. Y en esa relación que engranamos, construimos de alguna forma lo que llamamos el récord de pago. Vamos estableciendo récord de pago para determinadas empresas y con eso vamos incrementando el volumen de los negocios, ¿no? Lo cual Perfecto. es muy importante porque eso hace que la reputación que tenga una empresa pagándole bien a un factoring hace que finalmente contribuya también a la bancarización con una empresa mediana o pequeña, porque finalmente si una de estas empresas no puede tener líneas en un banco, pero tiene un negocio importante con una empresa grande, podemos atenderla sin que tenga ni siquiera una cuenta de ahorros en un banco, ¿no? Eso es lo importante. Acá tenemos una pregunta del señor Freddy Canto, que establece qué requisitos debe cumplir la empresa para acceder a factoring, en caso de factoring doméstico. Y tenemos otra, si tengo una factura pendiente de cobrar del año 2020, ¿es posible que con el factoring pueda llegar a ese cobro? Buena Eh, pregunta esa, ¿cuál es la caducidad? ¿Cuál es la fecha de vencimiento de operaciones de factoring? En realidad, mira, las operaciones de factoring no es que tengan una caducidad, pero por política de alguna forma de cada una de las empresas, se establece que el periodo máximo de cobro debería ser de 180 días. O sea, si en 180 días no te han pagado una factura, significa que de hecho hay un problema. Ahora, sin embargo, ahí viene el tema. No sé, no, ahí te tengo que discutir. O sea, hasta hace muy poco tiempo acá en el Perú hay proveedores o empresas que pagaban a 6, 7 meses, Sí, 8 correcto, meses o 9 meses, y como tenían la sartén por el mango, el proveedor exacto, pequeño, me refiero a los pequeños, tenían que comerse el sapo y no tenían ninguna correcto, alternativa. Y por otro correcto. lado, existen empresas, yo he estado, por ejemplo, hoy día en la mañana reunido con un cliente nuestro que ha cambiado su plana gerencial y se ha encontrado, por ejemplo, y es curioso porque justo coincidió con el evento de esta tarde, en el sentido que esta gente entró a hacer una revisión de la empresa que acababan de comprar y se dieron con que, por ejemplo, había facturación del año 2018, 2010, Que no había sido pagada. 2017, 2000, que no habían Claro, sido pagadas y habían sido enviadas al cajón de los recuerdos, y que además esto agravado después con el tema de la pandemia, se olvidaron, porque dijeron, mire, aquí se trata de empresas que están vigentes, las que no habían pagado, se trata de montos que no tienen por qué dejarse de lado. En el fondo uno escoge a quién le quiere regalar dinero. Entonces, ¿qué pasa claro. con esa gente? Por ejemplo, que ellos estaban No, acudiendo o iban a acudir evidentemente a su banco, pero ¿qué claro, pasa con una firma como Primus, por ejemplo? ahí te digo lo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que cuando tú lo ves por sectores, por ejemplo, hay empresas como, ponte, agroexportadoras que tienen un ciclo económico distinto que una empresa de construcción, o también el sector pesca, que sus ciclos son, me refiero a empresas pesqueras o Por ejemplo, agroindustriales, la pesca, que sus son ciclos ciclos, mucho más amplios, claro, exacto, 150 días, 120 días, y también dependiendo más. de quién es la empresa y del conocimiento que tengamos de ella, sí, efectivamente podemos tomar una operación de ese tipo. Pero, por ejemplo, si es una empresa de construcción que ya tiene una factura más de un año, normalmente ahí, obviamente la empresa no está asumiendo el cobro, pero ¿cómo podemos actualizar ese cobro? Esa factura se puede convertir en una letra, es decir, la letra puede respaldar una factura que fue del año pasado y contra eso yo puedo hacer la operación y atender la operación. Siempre y cuando, ahí viene el tema, que la empresa que es tu cliente o que fue tu cliente me confirme esa letra. Si me confirma esa letra, vale decir que está aceptando que tiene una obligación contigo, que ahora me la va a pagar a mí, yo te adelanto el pago de manera inmediata. Entonces, para la particularidad de cada negocio, podemos encontrar definitivamente Eso es lo soluciones. importante. Eso es lo Claro, importante, que no exista una negativa desde un inicio. El señor Reyes, que es la persona que estaba haciéndote la pregunta, sí. eh, Y me falta la de eh, Freddy Canto, que nos estaba preguntando cuáles eran
básicamente los requisitos para Los acceder. requisitos. En Sí, realidad los requisitos son muy simples. Es básicamente ser una persona natural, una persona natural con un negocio o una empresa. No te digo como en un banco que tenga algún tiempo de vida, sino que básicamente tenga algún negocio de ventas al crédito. Con ese negocio de ventas al crédito, lo que vamos a hacer es evaluarte cómo estás tú, o sea, lo que has vendido en los años pasados o no, porque es más, tu empresa podría tener de repente solo 3 o 4 meses de vida, es decir, recién la has creado, pero tú ya has cerrado un contrato con un cliente al cual estás vendiendo el crédito. Nosotros te podemos atender de manera inmediata. claro. A nosotros nos pasa, por ejemplo, en mi empresa de seguros, que cuando nos piden seguros de caución, o sea, seguros de garantía, y la empresa acá en el Perú o en algún otro país recién está iniciando iniciando actividades, la respuesta es no tiene récord crediticio. Entonces, ¿qué cosa viene primero, si el huevo o la gallina? Sí, ¿Cómo va a exacto, tener récord crediticio una empresa que recién entra? ¿Y cómo exacto. puedes negarle la posibilidad a un factoring o a un tema de garantía cuando no ha tenido la posibilidad de hacerse de la experiencia necesaria? Es un poco también lo que sucede con las contrataciones con el Estado, por ejemplo, que exigen 5 años de experiencia, pero resulta que tu empresa solamente tiene 2 y tiene contratos con empresas internacionales más grandes que el Estado peruano, por ejemplo. Entonces, y te Sí, dicen que no porque solamente tienen 2 años de experiencia. Es un correcto. círculo vicioso. En el fondo, yo creo que el mensaje que tienen que recibir nuestros asociados y nuestros oyentes del día de hoy es que el factoring, al no ser una entidad tan tremendamente rígida como podría ser un banco, Es correcto. y corrígeme si estoy equivocado, estoy haciendo de propaganda, primos, en forma gratuita, tener la opción de poder trabajar con un mayor nivel de flexibilidad y de personalización. Porque al final de cuentas ya sabemos que los bancos, y yo sé que aquí delante nuestro tenemos un par de banqueros que me van a jalar las orejas después, pero que por lo general te entregan el paraguas cuando estamos iniciando el verano y cuando empiezan los chubascos te lo cierran. Entonces, la idea del factoring en ese sentido es mucho más razonable. Y bueno, como usted también está viendo este caso de José, acá hay una persona que señor Raúl de la Cruz, que pregunta qué sucede si mi cliente no paga la factura luego de vencido el plazo de crédito. Buena pregunta. Mira, normalmente cuando los contratos que nosotros tenemos en el caso del factoring, me voy a poner en el escenario que normalmente ocurre y después me voy a poner en el peor escenario. En el escenario que normalmente ocurre cuando tu cliente, al cual tú le vendes al crédito, no paga, como normalmente nosotros lo conocemos y podemos entender determinada particularidad de tu cliente, Uh -huh. podemos tener esquemas donde, por ejemplo, hoy día la coyuntura hace que no todas las empresas, por más que sean muy grandes, a veces tienen algunos problemas de flujo. Básicamente se descalzan sus flujos porque ellos también no reciben la cobranza de sus clientes y hace que entren en un bache. Nosotros lo que hacemos con Y un ellos factor importante es justamente la coyuntura. es Gracias a correcto. la coyuntura es la fórmula más fácil de decir, mira, en realidad, dada la situación, me vas a tener que esperar un poco porque la incertidumbre ha hecho que mis clientes tampoco me paguen. Que nunca Es uno correcto. termina sabiendo si efectivamente eso es cierto o no, pero es una respuesta y hay que tenerla sobre la mesa, porque Es es una correcto. respuesta concreta que se está recibiendo el día de hoy. Es correcto. Y lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, si entendemos la particularidad del negocio, entendemos por qué el cliente de tu cliente no le está pagando y entendemos el proceso claramente, tenemos esquemas de hacer prórrogas o, entre comillas, patear el plazo de pago. Obviamente ese esquema es asumido por tu cliente para que de alguna forma tú no te veas perjudicado. Sin embargo, si me voy al escenario al más crítico, tu cliente quiebra y no me paga, ahí sí lo que tendríamos que hacer es como empresa de factoring tendría que cobrarte a ti directamente, ¿no? ¿Eso Ahora, figura como parte del contrato? eso figura como parte del contrato, correcto. Porque realmente el factoring es un factoring que legalmente se llama factoring con recurso. Eso quiere decir que si tu cliente no me paga, me pagas tú. Pero también ahí, para no ser o no sonar tan duro, también hay mecanismos, ¿no? Si la operación se cae, porque tú no quisiste que se caiga, obviamente, hay formas en las que yo puedo también refinanciar ese pago o lo que puedo hacer es, Claro. si tienes otros clientes, me puedo ir cobrando una parte de lo que Porque me debías. O sea, porque siempre salvo que estemos hablando, claro, digamos, de cuatreros o de gente exacto, que efectivamente a propósito tiene interés en lograr un lucro o un dolo en esta operación, exacto. nadie en su sano juicio, me refiero a la gente lógica y decente, no lógica, básicamente decente,
no tiene interés en que las operaciones se caigan. En el fondo es un win-win la situación. Es correcto, porque básicamente lo que nosotros buscamos es que podamos engranar varios negocios y realmente te digo, el negocio de Primus es lindo en el sentido de que tenemos clientes que son pequeños, van creciendo y llega un momento en que nosotros los tenemos que dejar ir y se van obviamente a transaccionar con bancos, con mejores de repente condiciones, pero el tema que buscamos es que exista esa Claro. recurrencia hasta que ellos vayan creciendo y también a nosotros que nos permita de alguna forma ir bancarizando negocios que hoy día de repente no saben que existimos y sus fuentes de financiamiento son muchísimo más caras o son finalmente muy apretadas, ¿no? O sea, hacen que finalmente mensualmente tengan que pagar intereses muy caros cuando existen figuras como las nuestras que podemos ayudarlos a atender esos negocios, ¿no? La fidelización en empresas financieras es algo que siempre se aprecia y la aprecian mucho más los emprendimientos y las empresas medianas o pequeñas. Eso es un hecho concreto. Y después, cuando los tienes que dejar ir porque son grandes, es básicamente como los hijos, ¿no? Que no son para toda la vida, sino que los tienes que dejar. Bueno, para terminar, porque ya nos hemos pasado muy entretenido este tema, yo por si acaso he hecho consultas para aunar, digamos, de una forma u otra y ser a nivel casi como periodista, preguntar las cosas mínimas de rigor que hay veces que la gente no se anima a preguntar. Para confirmar, el señor Yair Salazar pregunta, solo para confirmar, entonces si mi cliente no realiza el pago, ustedes proceden a cobrarme a mí como proveedor. Parece Sí. que la respuesta la acaba de dar esto. Sí, correcto. Ahora, ahí solamente para ponerlo como asterisco, hay que siempre ver la particularidad del negocio porque nosotros engranamos operaciones donde el riesgo lo asume tu cliente y el riesgo lo asumes tú. O sea, hay particularidades en el negocio de factoring donde, Claro. por ejemplo, imagínate que tu cliente nos dice, no, yo me voy a encargar de pagar las operaciones, cóbrame a mí, no le cobres a mi proveedor, que en este caso serías tú. Tenemos también ese tipo de negocios de factoring. Por eso te digo, hay que siempre ver la particularidad del negocio, lo evaluamos previamente y nosotros de manera inmediata te vamos a decir si tu negocio va a correr o no va a correr para que no pierdas tiempo tampoco. Perfecto, vamos a mandarles entonces a Primos la cartera pesada, que es muy, muy reducida. En el caso de la Cámara de Comercio Por Peruano-Chilena, favor, con hacemos algunas cosas factoring ahí. que andan atrasadas, ¿no? No les podríamos mandar a nuestros asociados un factoring de ninguna manera, porque además se confunde siempre el término factoring con los hombrecitos amarillos, que acá en Perú era un grupo de personas que te seguían a las personas naturales y las seguían a donde estuvieran. Entonces no Uy, era no, raro sí. encontrarse de repente con un restaurante y que llegaran 2 o 3 fulanos vestidos de overol amarillo que empezaban a hacerte la vida y ya uno Con un terminaba letrero. pagando con un letrero encima, claro. Buenas tardes, señor Juan Carlos Fischer, somos los hombrecitos amarillos que venimos a cobrarle los $45 que le debe a fulano y tal. Entonces uno muerto de vergüenza tenía que proceder inmediatamente al pago. Con una nota de humor, Luis José, terminamos esta tarde. No, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis José. Ha sido muy interesante esta charla hoy día, muy didáctica, y esto demuestra una vez más el interés. Hemos tenido en momentos TIC cerca de 58 personas en el webinar, el webcast. Prefiero el webcast que webinar. No sé por qué razón me lleva a mí a recordar términos que son más peyorativos, digamos. Entonces eso demuestra el interés por nuestros asociados y nuestros amigos de estar siempre al día, y esa es básicamente nuestra función. Les agradezco muchísimo su atención hoy día en la tarde. Muy buenas tardes para nuestros amigos de Perú. Ya buenas noches, no, todavía no debe haber oscurecido, pero ya empezando la hora del cóctel en Chile. Nosotros por acá seguimos con café en un lindo día de sol en Lima, sin mayores novedades por los palacios, entonces eso nos tiene de muy Tranquilo. buen talante, por lo menos hoy día. Eso no No, se sabe dale. qué vamos a pasar mañana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, y que Gracias también, tengan Juan a Carlos. partir de mañana un magnífico fin de semana. Muy buenas tardes. Gracias también. Hasta luego.